La Argentina tuvo un muy rico pasado en lo que hace a monopostos nacionales. Tuvo, entre otras categorías muy fuertes, la mecánica nacional Fórmula 1, que tuvo seguramente su momento cumbre en la década del 60. Sobre fines de esa década, las 500 millas de Rafaela, que eran el clásico, tenían este desarrollo y queremos recordarlo en nuestro segmento de la nostalgia. Como les decía antes, esto es una verdadera joya. Miren cómo se corría en Rafaela. Había que ponerse, en algunos casos, un pañuelo, bueno, por el polvo, por la basura que saltaba de la pista. Ahí lo veían al negro Mongusi, que era uno de los grandes protagonistas. Ese es Carlos Ruesch, que a su vez en ese momento no solo era piloto, sino era constructor. Estaba gordito ya en aquel entonces Carlos Pairetti, que era una de las grandes figuras, sin duda, no solo del turismo carretera, sino también del Sport Prototipos y de Rafaela, de la Fórmula 1. Estamos hablando de las 500 millas de Rafaela, año 1970, apogeo impresionante, público a granel, el óvalo, naturalmente, la carrera más rápida de la República Argentina. Ese es Víctor Hugo Pla, representante de Las Rosas, de la provincia de Santa Fe, un hombre como tantos otros los que hicieron la mecánica nacional Fórmula 1, que trabajaban ellos mismos, pioneros en el arte de hacer sus propios autos. Me acuerdo cuando Víctor Hugo Pla hizo la famosa cuña, una trompa, como se veían las tapas de Automundo de aquel entonces, con las que corría en el automovilismo norteamericano o en el automovilismo de Europa. Veían el nombre de Ramón Requejo, ahí está precisamente, ese sí que fue un pionero, lamentablemente lo perdimos no hace tanto tiempo. Ramón Requejo, que era uno de los precursores de la mecánica argentina Fórmula 1, con los autos con motor delantero, por supuesto. Después también se adaptó al motor trasero. Ahí veíamos a los vehículos que ya en ese entonces eran los autos a batir, el auto del negro Mongusi, y después van a ver el de Jorge Cupeiro, que precisamente hay una réplica, o mejor dicho, hay el auto restaurado en el Museo del Automóvil en Villarreal, en la capital federal, precisamente el auto que ganó en ese entonces. Ese que ustedes veían era Emilio Bertolini, piloto mendocino, y quien estaba reabasteciendo, ¿saben quién era? Eduardo Copelo, sí, Eduardo Copelo. Copelo era una suerte de padrino deportivo de Emilio Bertolini, que fue un gran piloto, después desapareció, fue un gran piloto. Y en ese caso, Copelo estaba ayudándolo, haciendo de director deportivo y ayudando en todo lo que podía. El auto de Cupeiro, que a la postre resultara ganador, pero lo que queremos mostrar en términos generales, más allá de la victoria de Cupeiro, el segundo lugar de Emilio Bertolini, cómo era esto de la Fórmula 1 nacional, con autos muy impresionantes en muchos casos, con autos muy potentes, con promedios elevadísimos en ese óvalo de Rafaela, donde se iba prácticamente todo el tiempo a fondo, donde todavía compartían algunos autos de estructura y de concepto muy moderno. Ahí lo veían a Copelo otra vez anunciándole a Bertolini que descendiera, que entrara a boxes, y ahí se lo ve aconsejándolo al piloto cuyano. Y también poniéndole el cartel de nafta. Hacían de todo, por supuesto. Pero lo que quería decir, que era una época, por ejemplo, esta del 70, en el que también el Sport Prototipo nacional tenía un gran éxito. Y había algunos autos que se utilizaba todo el tren trasero en algunos domingos para correr en autos de Sport Prototipos, y al domingo siguiente en la mecánica nacional Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el mismo tren trasero, caja y motor incluido, se podía utilizar en el Sport Prototipo y en la mecánica nacional. Las cosas de aquel entonces, el final de las 500 millas de Rafaela, un público que siempre gustó y se deleitó con los monoplazas, y la victoria de Jorge Cupeiro, como lo decíamos anteriormente. Ahí está Jorge ya sin el casco, festejando ahora, en un podio, ni siquiera podio. Ese es Emilio Bertolini, Eduardo Copelo, Víctor Hugo Pla, las 500 millas del año 1970, una joya que le queríamos mostrar a todos los televidentes desde el Boxes Ya. La industria automotriz, las marcas en general, le asignan una gran importancia a los nombres de cada uno de los modelos que saca. Es natural que los departamentos de marketing, de estadísticas y demás tengan en cuenta una cantidad de datos para saber qué nombre colocarle a cada modelo nuevo. Pero claro, no siempre
tienen el mismo significado en un país que en el otro. Por eso hay veces que determinados nombres de modelos son políticamente incorrectos. Acá les contamos algunos de esos casos. Muchas marcas, sin querer, colocan nombres incorrectos a sus modelos. A ver, ¿de qué se trata? Hay 800.000 denominaciones patentadas en la industria automotriz para bautizar creaciones que las compañías analizan con un sinfín de aristas atendibles y con muchos perfiles marketineros, ya que trabajan para encontrarle una definición fiel al significado de cada auto. Pero, como todo es impredecible, las desventuras pueden intervenir también en esas denominaciones. Esto es a raíz de una reciente decisión de Tata Motors, la empresa india, que se vio obligada a rebautizar a su nuevo coche urbano. Dejó de ser Zika por su inevitable semejanza con el virus Zika con K, declarado de emergencia en salud pública mundial, y se transformó en Tiago. Pero no es el único caso, hay muchos otros anteriores que seguramente lo van a recordar. El más emblemático es el Mitsubishi Pajero. Es un caso muy notorio en Argentina. Aludía originalmente al leopardo pajero, un felino de Sudamérica que también se conoce como gato de las pampas. Pero la connotación inapropiada llevó a la compañía a replantearse su denominación y se rebautizó Montero, que fue muy exitoso, por cierto. El Mazda La Puta solo fue comercializado en Estados Unidos para el regocijo y la chanza de la población hispana. Fue presentado en 1999 y retirado en el 2006. Otro producto, en este caso de Lancia, que lanzó en 1969, fue denominado Marica. De más está decir por qué no vino al país. El Nissan Moco fue un microcoche que se convirtió en una de las peores denominaciones de autos. También sabemos por qué, al menos en Latinoamérica. El Volkswagen Jetta o Jetta, porque su pronunciación fonética era precisamente Jetta, sinónimo de mala suerte por estas latitudes. También podría relacionarse con el lunfardo cara o rostro, pero sus diferentes interpretaciones obligaron a un nuevo renombramiento y entonces aquí esa berlina se denominó Vento y es actualmente un producto sumamente exitoso. Hyundai había aparecido con un producto denominado Scope en el mercado nacional en 1988, pero la compañía reformuló su nombre para evitar que sonara como Escupe. Se bautizó con la quita de su primera letra y quedó Hyundai Coupé, una versión deportiva de Hyundai Excel. Pero esto no solo pasa en Latinoamérica. Por ejemplo, Fiat no pudo comercializar el conocidísimo Regata en Suecia porque regata se asociaba con el término para aludir a una esposa infiel. ¡Ay, el marketing! Como te decimos siempre, una revista del auto y del automovilismo deportivo. Esto se llama Desde Boxes, vamos camino a los 20 años consecutivos. Te reencontramos la próxima semana. Chao, hasta entonces.